Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todo México. Este es el espacio de Voces del Periodista, un espacio que agradecemos enormemente en todo lo que vale a Anunciación, Institución de Asistencia Privada, y a la Fundación para la Promoción del Altruismo, IAP, también Institución de Asistencia Privada. Les saluda su servidor y amigo Jorge Santa Cruz, quien por esta única ocasión estará al frente de este programa que conduce y dirige la periodista Celeste Sáenz de Miera, quien por razones de trabajo, por causas de fuerza mayor, habrá de ausentarse este miércoles. Sin embargo, les hemos preparado un programa que consideramos que no solo es importante para México, sino que es importante y trascendente para el mundo entero. Hablaremos de la tragedia de Siria y lo haremos desde distintos puntos de vista. Le presentaremos, por ejemplo, las consideraciones geopolíticas y geomilitares que son la especialidad del general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez, autor de diversos libros de los cuales usted conocerá sus nombres en unos instantes. También nos enlazaremos hasta la sede de El Colegio de México, al Centro de Estudios sobre Asia y África, con el doctor Gilberto Conde. Y procuraremos, de igual manera, presentarle la perspectiva de la escritora española Cristina Martín Jiménez, autora de un libro polémico, de un libro valiente, de un libro perseguido, que se llama El Club Bilderberg, los amos del mundo. Antes de presentar a nuestro invitado en cabina y a nuestros invitados vía telefónica, yo quisiera mostrarles, si me lo permiten, la portada del número 308 de Voces del Periodista, la publicación que todavía estuvo vigente hasta el mes de agosto. Es el número 308, es el número 308, y muestra una fotografía de lo que sucede en Siria. En las páginas centrales, voy a abrir la revista, en las páginas centrales viene un artículo muy interesante del doctor Michel Chossudovsky, un investigador canadiense, que dice: escuadrones de la muerte estadounidenses, objetivo: despedazar a Siria como nación soberana. Leo: mientras fuerzas gubernamentales siguen enfrentando al autoproclamado Ejército Libre Sirio, las raíces históricas de la guerra encubierta de Occidente contra Siria, que ha llevado a innumerables atrocidades, deben ser totalmente reveladas. Aconsejamos leer este artículo y otros sobre la crisis de Siria en Voces del Periodista. Usted puede entrar www.vocesdelperiodista.com.mx y, por supuesto, seguirnos en esta transmisión especial. Es un placer saludar a nuestro invitado en cabina, el general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez, un hombre que consagró 47 años ininterrumpidos al servicio de las Fuerzas Armadas mexicanas, al servicio del Ejército mexicano. El general Vadillo, en sus tiempos de servicio activo, fue comandante en distintas zonas militares, comandante de región militar, ha escrito diversos libros y vamos a presentarlos para que usted tenga una idea de quién es el general Vadillo como estudioso. Uno se llama Política Internacional, países con una política internacional de corto, mediano y largo plazo. Otro,
que se llama El complejo militar de los Estados Unidos, los responsables de las crisis económicas contemporáneas, y uno más, el libro verde de las Fuerzas Armadas. Mi general, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el estudio de Voces del Periodista en las instalaciones de Anunciación. No, Jorge, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a nuestra amiga Celeste, también, que es la que conduce el programa. Muchas gracias a Voces del Periodista. Muchas gracias a Anunciación. Yo realmente vengo aquí a dar las gracias y soy tu invitado y estoy a tus órdenes, Jorge. Mi general, muchas gracias. Pareciera que Siria, geográficamente lo está muy lejos de los mexicanos. Pero Siria está enfrentando en este momento una crisis contra nuestro vecino del norte, contra los Estados Unidos. Siria es, pues, foco de atención mundial porque, aunque la gran prensa, uniforma sus contenidos y presenta solamente una versión, pareciera que Siria, y eso es lo que su servidor teme, pareciera que Siria pudiera ser otro paso más en la escalada de violencia internacional, mi general, para unificar a naciones bajo un solo régimen universal. ¿Usted qué piensa como estratega, porque usted es estratega verdaderamente, qué piensa como historiador, como estudioso de la vida internacional? Mira, Jorge, te voy a contestar lo siguiente en primer lugar, ¿no? Y tú conoces mi pensamiento porque has estado en las presentaciones de mis libros, has leído los artículos que mando regularmente a Voz del Periodista y otros medios de comunicación. Yo considero que los imperios a través de la historia siempre mienten en sus motivaciones para llevar a cabo algunos de sus pasos, ¿no? Recordemos nada más que Estados Unidos le mintió al mundo varias veces. Desde luego que esas mentiras no eran descubiertas rápidamente. Hoy lo son, Jorge. Hoy se sabe todo lo que está pasando en Siria. Entonces, pero te acuerdo yo de lo siguiente. Por ejemplo, del hundimiento del Maine en 1898 en Cuba, que les permitió intervenir militarmente en Cuba, arrebatarle Cuba a España, y no nada más Cuba, sino también Puerto Rico e incluso otras islas del Pacífico. Recuerdas también lo de Pearl Harbor, que pasaron años, porque la Segunda Guerra Mundial tardó 5 o 6 años, y porque después el poderío militar y el poderío de medios de Estados Unidos fue tan abrumador que permitió que precisamente esa oscura, digamos, participación en Pearl Harbor, hecha por Japón, se supiera hasta los años 50 o 60 probablemente, cuando se empezó a preguntar el mundo cómo había sido lo de Pearl Harbor, y ya sabemos que también ahí Estados Unidos mintió. Luego vieron lo del Golfo de Tonquín. El Golfo de Tonquín fue el pretexto para los bombardeos masivos de Estados Unidos sobre Vietnam del Norte, en la guerra que Estados Unidos, digamos, adquirió para sustituir a Francia en Vietnam en los años 60. Entonces, Jorge, estamos ante una serie de mentiras históricas de los imperios, en especial de Estados Unidos, y en este caso es muy raro que Estados Unidos, si tiene la verdad del ataque químico por parte de Siria a su pueblo, es muy raro que no acepte, digamos, la resolución que al respecto va a dar la ONU, porque ellos fueron los que mandaron a los elementos de la ONU a hacer la inspección sobre el ataque químico. Entonces me hace a mí muy raro que no lo acepten, ¿no? Porque la ONU hace una investigación y Estados Unidos hace su propia investigación. Y esto es tan ridículo, Jorge, que ya Francia también está presentando su propia investigación. Entonces digo, como tú sabiamente dijiste, lo de Siria nos afecta a México, nos afecta porque la coalición probable que vaya en contra de Siria va a estar Turquía, probablemente, aunque en los últimos días Turquía como que se ha recatado en sus ataques a Siria, pero si Turquía entra a esta coalición, entonces la anunciada asociación estratégica de México con Turquía, yo creo que va a ser muy difícil para México sostenerla, porque eso va a implementar
que sea los turcos los que en México puedan hacer, digamos, algunos problemas en Estados Unidos. Entonces, realmente esta guerra, Jorge, si se llega a hacer como se está planeando, ¿no?, esta intervención militar norteamericana, si se llega a hacer, va a tener algunos aliados muy, muy firmes, ¿no? Desde luego Israel, ya ayer o antier un avión o 2 aviones israelitas hicieron ahí una demostración de pasar por el aire para el espacio aéreo sirio, y fueron descubiertas por los rusos, ¿no? En este caso, Rusia y Estados Unidos están en una aparente enfrentación, probablemente sea aparente, ¿no? Lo peor que puede pasar, Jorge, considero yo en este caso, es que Estados Unidos, al atacar Siria, lleve a Rusia a atacar algún país de la alianza. ¿Cuáles van a ser los países de la alianza? Desde luego Estados Unidos, probablemente Francia, probablemente Turquía, Israel con seguridad, Gran Bretaña, a pesar de lo que dijo sus diputados, es probable que por los medios de comunicación también participe. Hace 8 o 10 días pasó una flota británica rumbo al Mediterráneo Oriental, encabezada por un digamos, un barco que lleva muchas comunicaciones. Entonces, por lo menos en comunicaciones, los británicos van a participar, ¿no? Pero ¿quién más va a hacer, digamos, esa coalición? Pues seguramente va a participar Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, que son los que han dado millones y millones de dólares para las compras de armas de los rebeldes, supuestamente rebeldes sirios, ¿no? Sí. Que realmente todo el mundo sabe en Medio Oriente, Jorge, todo el mundo sabe en Medio Oriente y en Europa que esos rebeldes desde Libia han recorrido el norte de Europa y llegan al Medio Oriente y han sido apoyados por Estados Unidos y por Gran Bretaña. Todo el mundo lo sabe, Jorge. Permítame, general de división diplomado, Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez, interrumpirlo. Nosotros haremos una pausa en Voces del Periodista y dejamos una pregunta al aire. ¿Por qué Siria? ¿Qué hay detrás de Siria? ¿A quién se pretende beneficiar? Esto es Voces del Periodista, su servidor Jorge Santa Cruz, a nombre de la conductora titular de este espacio, Celeste Sáenz de Miera. Volvemos.
Muy bien, continuamos en Voces del Periodista, en este espacio que muy amablemente nos han cedido al Club de Periodistas de México, Anunciación Institución de Asistencia Privada y, por supuesto, también la Fundación para la Promoción del Altruismo, IAP. Celeste Sáenz de Miera, la directora y conductora de este programa, por razones de trabajo tuvo que ausentarse, y su servidor Jorge Santa Cruz tiene el privilegio de acompañarles en esta tarde de miércoles, ya el primer miércoles de septiembre, miércoles, si no me equivoco, si fue lunes 2, martes 3, miércoles 4 de septiembre. Está con nosotros aquí en el estudio el general de División Diplomado de Estado Mayor en Retiro, Roberto Vadillo Martínez. Mi general, es cierto, la historia ha consignado ya que Estados Unidos ha recurrido a una serie de estratagemas para provocar incluso agresiones en su contra o contra sus intereses que luego le justifiquen las intervenciones militares en otras naciones. En el caso de nuestro México querido, ahora que estamos en septiembre, vale la pena recordarlo, Estados Unidos promovió desde los tiempos del presidente Monroe, 1822-1823, el hecho de que Texas fuese siendo invadido de manera hormiga, con una invasión hormiga, por los llamados pioneros residentes de otros estados de la Unión Americana, y luego, sobre pretexto de que los conflictos y la inestabilidad en Texas causaban pérdida de sangre americana, finalmente terminaron por llevar a cabo la guerra de 1846-48 y apropiarse de Texas y más de la mitad del territorio nacional. Usted nos hablaba hace un rato de cómo Estados Unidos propició que Japón invadiera las islas del archipiélago de Pearl Harbor a 5,000 kilómetros de las bases japonesas y que con esto Japón desperdigara sus fuerzas en una serie de islas que después serían indefendibles. Si Japón hubiera cerrado la pinza con el eje, con Alemania, en Siberia, hubieran ahorcado, militarmente hablando, a la Unión Soviética. Nos hablaba del hundimiento del acorazado Maine en 1898, estaba anclado frente a La Habana, lo incendiaron los propios norteamericanos y después reclamaron una agresión española, hicieron la guerra contra España y echaron a España de Cuba y de Filipinas las últimas posesiones ibéricas en este lado del mundo. El asunto, mi general, del crucero Lusitania, un crucero que era civil, pero que llevaba pertrechos, cuyo hundimiento fue aprovechado por Estados Unidos para frenar la exitosa guerra submarina que llevaba a cabo el entonces Segundo Reich del Kaiser Guillermo en la Primera Guerra Mundial y otras cosas por el estilo. El presidente Obama asegura tener las pruebas de que es el gobierno del presidente Bashar al-Assad, el presidente sirio, el que utilizó, el gobierno de Bashar al-Assad, las armas químicas. Pero recordamos también cuando antes de la guerra, la Segunda Guerra del Golfo, la que inició el 19-20 de marzo de 2003 contra Irak, recordamos muy bien cómo el entonces secretario de Estado norteamericano, el general Colin Powell, presentó ante las Naciones Unidas una serie de pruebas que después resultaron falsas y se demostró, el propio gobierno estadounidense lo reconoció después, que la invasión contra Irak no era por las armas químicas de Hussein, porque Hussein no las tenía, sino por el petróleo. Paul Wolfowitz, que era subsecretario de la Defensa, declaró años después que el objetivo era quedarse con el petróleo de Irak. ¿No será lo mismo? ¿No será que se quieren quedar con los recursos naturales de Siria, ponerle un valladar a Rusia y en un momento dado poner regímenes amigos a Israel, que es el principal socio de Estados Unidos en Asia, mi general? Bueno, mira, Jorge, yo quisiera recalcar un poquito antes de continuar, digamos, la situación de Barack Obama. En estos momentos la situación de Barack Obama es débil en Estados Unidos. No es la situación de los Bush, del primero y del segundo Bush, que llevaron la guerra a Irak, los dos, porque en todo caso los Bush, cuando no tenían el apoyo del Congreso, se imponían tomando en consideración una serie de ordenamientos que hay en su Constitución, de que el presidente toma decisiones y ahí se acaba.
ahí se acaba toda la discusión. En un momento en que peligra la seguridad nacional de Estados Unidos, el presidente toma decisiones y ahí se acaba la discusión. Barack Obama está en una situación más difícil porque aquellos lo sabían hacer de acuerdo con la historia familiar que tenían. Acuérdate que desde Bush abuelo hasta Bush padre, hasta Bush hijo, han sido funcionarios de Estados Unidos en un nivel altísimo, la CIA, la subsecretaría, la presidencia, etcétera, en todos ellos, ¿no? Entonces, no es la misma la situación de Obama. Obama sabe que está mintiendo, y Obama sabe que esa mentira probablemente se sepa antes de que él termine su gobierno, lo cual sería desastroso. Ya en estos momentos, inclusive, tú lo sabes, se está diciendo que Rusia tiene la información exacta y que por eso lo dijo Obama, que él sabe que miente. Ya se dice que las armas químicas fueron proporcionadas a los rebeldes, entre comillas, sirios, por Arabia Saudita. Y Al-Qaeda. Y Al-Qaeda. Ya se dice también que, digamos, esta intervención militar norteamericana tiene como base, digamos, cortarle las alas a Rusia en el Medio Oriente, pero principalmente en Siria, porque la principal base aérea naval de Rusia se encuentra precisamente en Siria, ¿no? Entonces, por eso ellos descubrieron hace 2 o 3 días los misiles lanzados por Israel como una preparación para ver la capacidad tanto de los sirios como de los rusos para descubrir ese tipo de misiles, ¿no? Rusia rápidamente lo dijo, y entonces en eso estamos, ¿no? Entonces, lo que yo considero es lo siguiente, Jorge, mira, la intervención militar norteamericana que se lleva a cabo va a ser desastrosa principalmente para Obama, va a ser desastrosa principalmente para Estados Unidos. ¿Por qué? Supongamos que se generaliza una guerra, digamos, en Medio Oriente, localizada pero un poco amplia, no nada más en Siria, que puede incluir a Jordania, por ejemplo, que está interviniendo completamente en contra de Siria, que puede intervenir a los países del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes, que están interviniendo totalmente en contra de Siria, que puede hacer intervenir a Turquía, que también está desde hace meses prácticamente interviniendo en contra de Siria. Supongamos que eso suceda. Supongamos que, digamos, Estados Unidos quiere 2 meses para destruir Siria. En 2 meses destruye al mundo Estados Unidos, no nada más a Siria. Entonces, ¿quién sabe cómo va a ser la guerra tan limitada si Estados Unidos quiere 2 meses para destruir a Siria? Es lo que le ha dicho al Congreso, ¿no? Entonces, supongamos que Rusia, por su parte, también en un momento en que Putin también tiene muchos problemas internos diferentes a los de Obama. Obama tiene diferencias, digamos, muy fuertes con su propio partido, tiene diferencias muy fuertes con la prensa, tiene diferencias muy fuertes con los medios de comunicación, la televisión, varias televisiones que se dicen de derecha, yo creo que todas son iguales, que también lo están combatiendo mucho. Tiene logros que promocionó mucho, digamos, como la reforma migratoria, que no ha hecho nada tampoco. Ha expulsado a 400,000 mexicanos nada más en los últimos meses Obama. Entonces tiene muchos problemas internos, y Putin también tiene, pero Putin como que sus problemas son de mando, ¿no? De la forma en que él actúa, digamos, en su país, y esta forma en que él actúa en su país puede llevarlo a actuar también ante Estados Unidos en un momento dado, que es en este momento precisamente. En este momento la información de los misiles lanzados por Israel no la dio Israel, la dio Rusia, antes que nadie, ni la dio Estados Unidos, la dio Rusia. Entonces, supongamos que Estados Unidos destruye Siria, no sé, ¿verdad?, qué va a destruir, no sé si va a destruir las instalaciones en donde se encuentran los agentes químicos. No se puede destruir una instalación donde hay agentes químicos, provocaría probablemente una mortandad que no se puede controlar. Supongamos que hay otras instalaciones que pueden ser destruidas, ¿no?, principalmente militares y de comunicaciones, de todo tipo de infraestructura siria, ¿no? ¿Y qué va a pasar si Rusia también destruye algo en Arabia Saudita, o en los Emiratos Árabes, o en Jordania, o en Qatar, que son los países que están violentamente en contra de Siria? Pues va a pasar que esa destrucción finalmente la van a pagar los países destruidos, o sea, Siria,
que no tiene mucho petróleo, que no tiene mucha venta petrolera. La va a pagar Arabia Saudita, que tiene miles y miles de millones de entradas en dólares por el petróleo. Entonces, pero finalmente, ¿quién hace esas obras de reconstrucción, Jorge? Pues las hacen compañías americanas, las hacen compañías inglesas, las hacen compañías francesas. Estamos hablando del negocio. De negocio, exactamente. Finalmente la guerra es un negocio y finalmente los que están empujando a Obama a la guerra son los que están en este libro, que se llama El Complejo Militar Industrial de Estados Unidos y que tú comentaste hace 3 años más o menos en el campo Marte. Entonces, esa es la situación de debilidad que yo le veo a Obama. Obama, como tú sabes, desde que llegó a su primer periodo, hablamos de que era una democracia naranja, la de los Estados Unidos, diciendo que, pues, que no era verdad, que el Partido Demócrata y Republicano, que es la misma cosa. La democracia naranja es porque si partes una naranja, acá queda el demócrata, acá el republicano, y son la misma cosa. Lo mismo para el exterior, ¿no? Tienen problemas de religión ahí, de que las escuelas por acá, de que los niños vayan a clases en tal parte, etc. Pero de un lado y de otro, la naranja sabe a lo mismo, es exactamente la misma naranja y es el mismo árbol del cual surge. General, tenemos que hacer un corte, sí, ¿cómo no? Aquí en Voces del Periodista. Le ruego a quienes amablemente nos sintonizan a través de anunciación.com.mx, donde dice arriba a su derecha, transmisión en vivo, que nos permitan hacer una pausa y de regreso le vamos a preguntar al general de división, diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez, quiénes son los que integran el complejo militar industrial de los Estados Unidos responsables de la crisis y de las crisis contemporáneas, que le pongan nombre y apellidos. Esto es Voces del Periodista. Volvemos.
Muy bien, regresamos a Voces del Periodista en anunciación.com.mx en televisión en vivo. ¿Qué hay detrás de la crisis de Siria? Verdaderamente, como lo dice la gran prensa internacional, muy vinculada al lobby poderosísimo que tiene el control de las finanzas, tiene el control de la prensa y de la política exterior de los Estados Unidos. Verdaderamente, el régimen sirio de Bashar al-Assad es un régimen terrorista, como se le quiere presentar. ¿O será que el régimen sirio, el del presidente Bashar al-Assad, por el contrario, es un estorbo para los negocios y las medidas expansionistas de este lobby? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado en el estudio, al general de división, diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez, autor, entre otros, de este libro que se llama El complejo militar e industrial de los Estados Unidos, los responsables de las crisis financieras contemporáneas. Mi general, Siria entonces es un negocio. Lo están viendo como un negocio de dinero, pero ¿no será también un negocio, ya no digamos comercial y hasta bancario, sino político? ¿Quiénes son los que integran este complejo militar industrial de los Estados Unidos? Bueno, mira, Jorge, Siria, la situación de Siria en el Medio Oriente, que es estratégica, responde a muchos problemas que hay, ¿no? Económicos, políticos, militares, financieros, de todo tipo, ¿no? La producción petrolera del Medio Oriente es tremendamente alta. Digamos que Arabia Saudita tiene una producción de 10 o 12 millones de barriles diarios. Arabia Saudita tiene reservas por más de 210 billones de barriles. Entonces, la situación es muy compleja. No se puede decir que únicamente es militar, que es para detener a Rusia. No se puede decir que es para buscar un expansionismo. Yo te decía en el corte que hace un año y medio, países intervenidos por Estados Unidos militarmente y donde han provocado, digamos, una desestabilización de millones de emigrados, tanto internos como externos. Esos países son Irak y Afganistán. En Irak, hace año y medio, dos, hubo una serie de licitaciones para dar tramos para buscar petróleo en el territorio iraquí. Quiero decirte que participaron compañías de todo el mundo y que no ganó ninguna norteamericana, ¿eh? Quiero decirte que a pesar al aplastante poderío militar de Estados Unidos cuando llega a un país, no convence a la gente. ¿Y entonces por eso la guerra? Entonces, lo que pienso es lo siguiente, mira, que el presidente Obama está en una situación muy difícil. Él sabe que está mintiendo, él sabe que esta mentira pronto se va a descubrir, él sabe que se va a decir todo. El día de hoy aparece, me parece que lo publicó un diario británico, pero no estoy muy seguro, pero aparece una comida impresionante donde está John Kerry en 2009 o 2010 por ahí, en una cena con Bashar al-Assad y su esposa. Los dos están, Bashar, su esposa, y Kerry y su esposa. El actual secretario de Estado. El actual secretario de Estado, ¿no? Claro que en aquel tiempo era senador, ¿no? Pero ¿cómo puedes pensar tú que 3 o 4 años después compare a Bashar con Hitler, ¿no? O con otros dictadores que ha habido en el mundo, ¿no? Pero además hay cosas, general Vadillo, que merecen subrayarse. El hecho de que, por ejemplo, presenten a niños víctimas de armas químicas y en medios internacionales se destaque que no son fotos tomadas en Siria, que son fotos tomadas en Egipto. O bien, como ocurrió apenas ayer, está hoy en las primeras planas de los periódicos,
que el senador John McCain, senador republicano, ex candidato presidencial del Partido Republicano, estaba ayer en el Congreso jugando al póker con su aparato móvil cuando se discutía si se aprobaba la intervención o no. O sea, ese es el grado de importancia que le conceden a Siria. No están pensando desde la perspectiva de quien habla, y perdón porque tomé partido, pero no están pensando en la gente. Bueno, mira, no lo que pasa es en el sufrimiento de lo gente. Siguiente, Jorge, mira. Toda la información que viene de esos países, todas las intervenciones norteamericanas, son tergiversadas, son completamente nulificadas, son apagadas, son cubiertas. ¿Quién se acuerda ahora que los vehículos en donde se desplazaba finalmente para salir de Libia probablemente, o para irse probablemente al desierto libio, ¿no?, de Gaddafi, fue bombardeado por un avión de orden del presidente francés, el anterior? Entonces ya nadie se acuerda de eso. O sea, las mentiras que hacen las agencias internacionales y que envían a todo el mundo son impresionantes. Ahora, Gaddafi cayó finalmente por la intervención de fuerzas vinculadas a Al Qaeda, que se supone que son hostiles a los Estados Unidos. Estamos en este momento a 4 de septiembre. Estamos a unos cuantos días de que se conmemore el aniversario del ataque a las Torres Gemelas, que del 11 de septiembre, perdóneme, que también hay muchas evidencias de que el gobierno del entonces presidente Bush sabía que iba a ocurrir, como supo el entonces presidente Roosevelt en 1941, que iba a ocurrir el ataque contra Pearl Harbor. No querrán sincronizar el asunto de Siria con el asunto del 11 de septiembre y favorecer a este lobby que me gustaría que usted me dijera por quién está integrado, este lobby que funciona y que controla a los Estados Unidos. Sí, Jorge, mira, yo te quiero decir lo siguiente. El senador McCain es de procedencia irlandesa. El senador McCain no tiene que ver nada con el lobby militar e industrial de Estados Unidos. El senador McCain sirvió en las Fuerzas Armadas durante años, inclusive fue herido, me parece que es héroe en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es muy inexplicable que él esté al frente de los halcones en este momento, sin pertenecer al complejo militar industrial de Estados Unidos. Como tú recuerdas, la frase "el complejo militar industrial" fue acuñada por Eisenhower al terminar su segundo periodo, como que en una forma muy familiar, digamos, o muy sin darle mucho énfasis, dijo: ojo con lo que se está creando en Estados Unidos en unión para apoderarse del presupuesto de Estados Unidos. Finalmente es el presupuesto, Jorge. Que además ese complejo militar industrial fue el que llevó al poder al presidente Eisenhower, claro, que fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Él los conocía, él formaba parte de ellos. Curiosamente, Eisenhower le deja el poder a John F. Kennedy, y John F. Kennedy, que lo toma en el año 62, es asesinado en el 63. Entonces, Jorge, lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, Eisenhower seguramente, te digo, en una forma casi como de salida, como lo que le está diciendo a los políticos en Washington y a los, digamos, que mandan en Nueva York desde el punto de vista financiero y económico: cuidado con el complejo militar industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está muy excedido, ¿no? O sea, una cosa es permitir la unión de industriales y de civiles desde el Congreso o desde el gobierno para favorecer a su país en una guerra, y otra cosa es que ellos sigan, digamos, comandando las acciones industriales y militares de Estados Unidos. ¿Quiénes son ellos, general? Entonces, mira, los consigna en su libro. En mi primer libro, que se llama precisamente El complejo militar industrial de Estados Unidos, consigno que a través de la historia, un grupo de banqueros, principalmente, que en aquel tiempo les llamaban banqueros internacionales y que después les llamaban banqueros mundiales, se habían, digamos, puesto cerca, a un lado o atrás de los gobernantes estadounidenses, de los pioneros inclusive, que llegaron a Norteamérica a hacer este gran país. Entonces,
En el libro, esos banqueros yo los cito y digo cuáles bancos son. Digo que es el Goldman Sachs, digo que es el Lehman Brothers, digo que es el Lazare Freres de París, el Rockefeller, el Kuhn Loeb, el Rothschild, el Warburg. Entonces todos estos bancos finalmente en 1913, el 24 de diciembre de 1913, como aquí lo digo en el libro también, logran algo que venían buscando desde la creación de Estados Unidos en 1776 y que lograron, pero no lo afianzaron, lograron que se creara un banco que se llamara Banco de Estados Unidos y que ellos iban a manejar, pero ¿qué era la condición que ellos pedían para que ese banco funcionara de acuerdo con sus propósitos? Era la condición de emitir moneda. Y de fijar tasas de interés. Y fijar tasas de interés. Y que el presidente de los Estados Unidos no tenga mando sobre los gobernadores de la Reserva Federal. Exactamente, esa es la situación, ¿no? Exactamente lo dijiste. Entonces, esa situación la logran el 24 de diciembre de 1913 y desde entonces la moneda, ellos la emiten. Ellos, por ejemplo, está en este libro una plática de un simple ciudadano, pero muy preparado y muy intelectual, digamos, es periodista muy distinguido en Estados Unidos, que habla a la Reserva Federal y le pregunta muchas cosas, ¿no? Y digamos, el que está hablando de la Reserva Federal, que es un señor Supinski, me parece, sí, es una persona preparadísima, y le contesta muchas cosas, ¿no? Pero ahí únicamente ratifica que ellos son los que emiten el dinero y ellos son los que se lo venden a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación actual, Jorge, que estamos viviendo? Y nos traje el otro libro, que es la continuación de este, que se llama La crisis sigue. Dice, masacre mundial de empresas. ¿Por qué masacre mundial de empresas? ¿Por qué no, es lo que está pasando? General, perdóneme que lo interrumpa, ¿por qué no dejamos esta pregunta para la conclusión del programa? Quizás el asunto de Siria tiene que ver. Claro. Porque Siria, hay que decirlo, es un país con una deuda externa casi nula y con una ¿cómo le podríamos decir? Muy autónomo, con una autonomía que le permite tener una solidez interna. Esto es Voces del Periodista. Nosotros volvemos.
Muy bien, faltan 12 minutos para las 15 horas, para las 3 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Entramos a la recta final de este programa de Voces del Periodista y nos da muchísimo gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor Gilberto Conde. Él es especialista del Centro de Estudios sobre Asia y África del Colegio de México. Doctor, qué privilegio conversar con usted. Discúlpanos las fallas técnicas, no nos podíamos enlazar telefónicamente. ¿Cómo le va? Muy bien, Jorge, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Aquí está en cabina también el general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez. Mucho gusto, general. Igualmente, doctor, muy amable. Doctor, ¿qué hay detrás del conflicto de Siria? Porque la gran prensa internacional vinculada a este lobby que domina en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en París, en Suiza, en Frankfurt, esa gran prensa presenta solamente la versión que conviene precisamente a esta fracción. Pero ¿qué hay detrás del problema de Siria? ¿Usted qué ha detectado, por favor? Bueno, en el problema de Siria se combinan varios problemas más. Inició como un problema social dentro del país, pero muy rápidamente se empezó a combinar, se empezó a mezclar con otros problemas, tanto problemas de otro tipo, no tanto sociales y políticos, sino con problemas religiosos. Hubo una falta de visión, a mi parecer, una falta de visión muy grande por parte del gobierno de Bashar al-Assad, pero esto se empezó a combinar también posteriormente con intervención de diferentes países en el conflicto sirio, que debería normalmente ser un conflicto entre sirios más que otra cosa. Entonces, a pesar de que empezó de esa forma, empezaron a entrar también los intereses de otros países. Cuando Kofi Annan intentó mediar para encontrar una solución política, cuando él intentó mediar, él renunció muy poco tiempo después. En 5 meses, él dijo, basta, yo no puedo trabajar de esta manera, yo renuncio porque no cuento con el aval, no cuento con el apoyo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, aunque no los mencionó por su nombre, pero todos sabemos quiénes son: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. No cuento con el apoyo real de estos países para obligar a las partes que no tienen voluntad de negociación, y que tenemos que obligarlas a sentarse a negociar. Pero ¿por qué no hay esa voluntad de negociación, doctor? Y perdóneme que repita la pregunta, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué querer tumbar a Bashar al-Assad? Bueno, si queremos entender el porqué de esto, tiene que ver con dos cosas. Primero, es el contexto en el que se dan las movilizaciones populares en Siria. Estamos hablando de marzo de 2011. Acababa de caer el gobierno de Ben Ali en Túnez, y cayó el gobierno de Mubarak en Egipto. Había movilizaciones en todos los países árabes. En Bahrein la movilización estuvo muy fuerte, hubo una represión muy fuerte en Bahrein, pero claro, nadie dijo gran cosa porque el gobierno de Bahrein es todavía un aliado muy importante de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Sin embargo, la OTAN apoyó a la rebelión en Libia. Cayó en poco tiempo Gaddafi, poco tiempo relativamente, y en Siria mucha gente, cuando empezaba ese proceso, mucha gente hubo unos muchachos que pintaron una pared, los metieron a la cárcel, la gente del pueblo de estos muchachos hizo una manifestación para pedir que los soltaran, y a mi parecer la reacción del gobierno fue torpe. Las movilizaciones empezaron a ampliar, empezaron a exigir reformas radicales, y la reacción del gobierno de nuevo fue torpe. Y eso facilitó
que quizá agitadores externos hayan participado en esto, pero también gente de adentro que quería cambios profundos en la vida política, social y económica del país, amplificaron las manifestaciones, pero esta gente unas semanas antes nadie los escuchaba. Después las manifestaciones fueron multitudinarias. En ese contexto sí se dio, en mi opinión, un aprovechamiento. Alguien se aprovechó, fuerzas extranjeras sí se aprovecharon de las manifestaciones, porque también hay un conflicto más grande geopolítico en la región, en la que Siria, aunque no era un país muy radical, de hecho es el único gobierno laico en la región. No el único, pero sí, digamos, es de los más laicos en la región, pero este gobierno, digamos, era relativamente independiente de Estados Unidos, no hacía todo lo que Estados Unidos quisiera, o Francia, etc. Y eso, claro, si existía la oportunidad de quitar un gobierno que era relativamente independiente y cambiarlo por un gobierno totalmente alineado a las políticas occidentales, pues eso podía llamar la atención desde el punto de vista de la geopolítica. Doctor Gilberto Conde, investigador del Colegio de México, recuerdo que en el 1968 un pleito entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 con estudiantes de una preparatoria particular, la Isaac Ochoa-Terena, de repente desencadenó todo un problema que culminó tristemente con la matanza del 2 de octubre. Lo que parecía ser un asunto pequeño que se pudo haber resuelto de manera sencilla, se hizo enorme. Al parecer es la misma táctica que aplicaron en México, la que están aplicando en Siria. Y si quieren quitar a Siria, al gobierno de Bashar al-Assad del control de Siria, será para beneficiar a Estados Unidos, y me imagino que será para beneficiar a su aliado, el aliado norteamericano más notable en la región, que es Israel. Sí, en realidad esa es la idea de Estados Unidos por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde la época justo antes de que empezara la Guerra Fría. Estados Unidos tenía interés en que todo el Medio Oriente estuviera inclinado a lo que muy pronto se pasó a conocer como Occidente, es decir, a la OTAN, a Estados Unidos y Gran Bretaña, y que no estuviera aliado a la Unión Soviética. Eso era un proyecto que es muy conocido, todos los especialistas en la región lo conocemos, y ese esfuerzo fracasó. Fracasó en gran medida por la arrogancia de países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Dieron un golpe de Estado incluso dieron un golpe de Estado en Irán, porque el presidente iraní, que era un nacionalista, no era comunista, era simplemente nacionalista, nacionalizó el petróleo y decidieron quitarlo. Los países de la región están bastante hartos, bastante enfadados de que desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando ellos se independizaron del Imperio Otomano, se desmembró el Imperio Otomano y desapareció, esos países se constituyeron en países, aspiraban a constituirse en un país independiente, un país, la nación árabe, pensaban ellos, deseaban ellos. Sin embargo, la Liga de las Naciones los dividió en varios países y los puso bajo mandato, ya fuera de Gran Bretaña o de Francia. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial, esos países encuentran la independencia, pero muy pronto se dan cuenta que esa independencia, los países poderosos querían convertirla en una independencia de dientes para afuera, de nombre. Entonces, es obvio que iba a haber una reacción, o era fácil entender que hubiera una reacción en una región donde había tanta gente que había aspirado por tanto tiempo a tener su propio país, su propia nación. Sí.
que súbitamente les dijeron, ya tienen sus propias naciones, sus propios países, pero en realidad la tutela continúa y tienen que por fuerza ser parte del bando occidental. Y ellos estaban en realidad en un inicio de acuerdo con ser parte de ese bando occidental, pero se dieron cuenta que el trato era desigual ante Israel, por ejemplo, y se dieron cuenta que Gran Bretaña en particular, pero también pues con el apoyo de Estados Unidos, quería tener bases militares en esos países. Doctor, perdóneme que lo interrumpa, lamentablemente estamos por salir del aire, pero le invito a que el próximo martes, a través de Voces del Periodista Radio, en el Radio ABC 760 de amplitud modulada, podamos ampliar este tema si usted no tiene inconveniente. Sí, claro, me daría mucho gusto. ¿Sí? Perfecto. Le pregunto aquí a nuestro personal si podemos continuar. Sí, que sí podemos continuar, doctor. Me gustaría que interactuara con usted, nuestro invitado en cabina, el general de división diplomado de Estado Mayor, Roberto Vadillo Martínez. Él, antes del corte, doctor, afortunadamente vamos a tener unos minutos más. Antes del corte, el general Roberto Vadillo Martínez nos decía que el actual modelo, que está impulsado desde Nueva York, por ejemplo, desde Washington, desde la sede del Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos, es hacer una masacre, es la palabra que utilizó el general Vadillo, yo la traduciría a una matanza de empresas nacionales en aras de favorecer a intereses transnacionales vinculados con las grandes potencias de Occidente y con el lobby que maneja estas grandes potencias. Entonces, ya que nos han dado permiso de seguir, yo le pediría al general Vadillo que interactuara con usted, doctor. Es el doctor Gilberto Conde, mi general. Buenas tardes, doctor Conde. Pues buenas tardes. Estoy a sus órdenes. Igualmente, mucho gusto. Mire, lo que yo le decía a Jorge es que en Siria pues realmente están actuando en estos momentos muchos intereses, no nada más son petroleros, no nada más son económicos, no nada más son financieros, son políticos, son militares, son de bases estratégicas que tiene Rusia, son de bases estratégicas que tiene Gran Bretaña, Francia inclusive. Pero esta crisis, como todas las crisis, desgraciadamente o afortunadamente para los pueblos, ponen a cada quien en su lugar. Imaginémonos el ridículo a nivel mundial que ha hecho el presidente de Francia, que desde el principio dijo que él iba contra Siria. Y cuando Estados Unidos dijo, vamos a esperar el informe, él también dijo, voy a esperar el informe. Eso es un ridículo mundial. Imaginémonos el ridículo que también hizo David Cameron cuando el Congreso le corta sus aspiraciones de ir en contra de Siria junto con Estados Unidos. Imaginémonos también la situación en que Arabia Saudita, con su poderío económico petrolero, los países del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes, inclusive Jordania, que es un país aparentemente muy pacífico, ¿no? Aparentemente muy pacífico, pero que está permitiendo todo el traslado de armas hacia Siria. Imaginémonos en qué situación van a quedar esos países en caso de que los Estados Unidos y Rusia, como lo hicieron durante la Guerra Fría, poniéndose de acuerdo al final de todos los conflictos habidos y por haber que ellos mismos desataron, se pusieron de acuerdo. ¿Y qué va a pasar en caso, le pregunto yo, ¿verdad? ¿Qué opina usted en caso de que Estados Unidos efectivamente destruya a Siria y que también Rusia, por primera vez saliéndose de su ámbito geopolítico en Europa y en Asia, también decida intervenir militarmente en contra de alguno de los países que están en la coalición de Estados Unidos? Eso hasta puede parecer lógico. Lo que no puede parecer lógico es que esta situación sea un asunto que Estados Unidos y Rusia lo acuerden tras bambalinas, y entonces le comentaba yo a Jorge Santa Cruz, ¿quién va a hacer la reconstrucción de esos países? La van a hacer indudablemente compañías occidentales y van a cobrar de acuerdo con lo que ellos digan y se van a pagar con petróleo barato o con petróleo a su precio, etcétera. Lo que le quiero decir con esto es que finalmente los países que están, digamos, en una situación difícil
en una situación de ser intervenidos por las grandes potencias, finalmente son los afectados. Sí, exactamente, general. Es lamentable. Si vemos el caso de Irak, en Irak entraron los estadounidenses en 2003, destruyeron el país y luego le pagaron a empresas estadounidenses, principalmente, también británicas, pero sobre todo estadounidenses, les pagaron cobrándose, como usted dice, con el propio petróleo de Irak, para hacer la reconstrucción. Lo más grave, bueno, quizá no es lo más grave, pero una cosa gravísima es que esta reconstrucción de Irak, de la que tanto se hablaba, no fue. Fue una farsa en la que sí se hicieron algunas cosas, se cobraba por demás muy caro, pero luego la obra no se realizaba o se realizaba con materiales de menor calidad, un nivel de corrupción impresionante. Y esto, claro, si se hace, se va a repetir la misma historia. Yo creo que el peligro de lo que usted decía, de que hubiera un escalamiento de la guerra, es un peligro muy real. Cuando usted sabe mucho mejor que yo que cuando empieza una guerra, los efectos, un país entra en guerra por una serie de motivos, algunos públicos, otros menos públicos, una serie de motivos. Sin embargo, las consecuencias muchas veces se salen de control. Vimos en Vietnam, Estados Unidos entró con un objetivo y Estados Unidos salió con una serie de resultados que por supuesto no esperaba. Si se los hubiera esperado no habría entrado probablemente a esa guerra. Lo mismo le sucedió en Etiopía, lo mismo le sucedió en Irak, en Afganistán. ¿Le va a suceder lo mismo a Estados Unidos en Siria? Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias en Siria? ¿Van a ser consecuencias relativamente limitadas o van a ser consecuencias mayúsculas? Estas son una serie de preguntas a las cuales no se ha dado respuesta y a las cuales por supuesto que es difícil de dar respuesta, pero son peligros reales. Es muy probable, no vamos a decir que es seguro, pero es probable que Israel entre en guerra. Y si Israel entra en guerra, eso se puede convertir en un estallido generalizado, no solamente entre Siria e Israel, sino en toda la región, ocasionando no solamente pérdidas humanas, que ya de por sí es suficiente motivo para no meterse en eso, pero además con el riesgo de ocasionar un caos económico mundial de un nivel mucho mayor a lo que hemos conocido durante el siglo pasado y lo que va de este. Sí, estamos platicando en Voces del Periodista con el doctor Gilberto Conde, quien es especialista del Centro de Estudios sobre Asia y África del Colegio de México. Lo tenemos enlazado a control remoto. Y con el general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez. Tenemos a lo sumo 7 o 8 minutos. Doctor Conde, ¿no será que el factor secreto de todo esto es precisamente el tener en el poder a grupos que en realidad no son verdaderamente nacionalistas en el mundo árabe, para que eso le facilite a Estados Unidos y a su aliado en la zona de Israel el manipuleo a sus conveniencias? Sí, yo creo que por desgracia no gustan los gobiernos nacionalistas y ese es uno de los problemas que ha estado presente durante estos últimos 2 años en Siria. El gobierno de Estados Unidos ha estado apoyando a los grupos de oposición. El gobierno de Arabia Saudita, el gobierno de Qatar también, el gobierno de Turquía y el gobierno de Jordania han estado apoyando a grupos de oposición. Sin embargo, tienen mucho cuidado con el tipo de grupos a los que apoyan. Curiosamente, a pesar de lo que podríamos pensar, han apoyado más a los grupos, algunos grupos muy radicales, islamistas muy radicales que están conectados con Al-Qaeda.
han recibido muchísimo dinero y son algunas de las fuerzas en el terreno que más eficaces en el combate contra el ejército sirio. Por supuesto que también apoyan al Ejército Libre Sirio, pero hay muchos grupos dentro de Siria que son de oposición, pero que también son nacionalistas, y esos grupos naturalmente reciben mucho menos apoyo. Y en tanto, ¿no podrían aplicar luego esa misma, no sé si es la palabra estrategia es la correcta, mi general, ¿no podrían aplicar luego esa misma estrategia en otras áreas como América Latina? Pues creo que la situación es bastante diferente, pero siempre se puede tratar de acomodar la estrategia y de adaptarla, a otros países. Sin embargo, yo creo que hay bastantes diferencias y muy importantes entre los países nacionalistas en América Latina respecto de Siria y de lo que era Irak. Me parece, por lo que he leído y he podido estudiar, que la popularidad o la legitimidad de los gobiernos nacionalistas en América Latina es mucho mayor de la legitimidad de la que gozaban aquellos o que gozan aquellos gobiernos nacionalistas como Irak o Siria ahora. Doctor, ¿nos puede dar una conclusión muy rápida y luego se la pediremos al general Vadillo? Le rogaría permanecer en la línea. A mí me parece que la intención, que por desgracia es muy probable que se concretice, de atacar a Siria militarmente por parte de Estados Unidos y de sus poquitos aliados, corre el riesgo de traer problemas muy grandes, y aunque no los trajera, con toda seguridad va a causar muchas muertes, muchas más de las que ya hemos visto. Esto es una situación totalmente inaceptable, sobre todo si sabemos que hay posibilidades de una solución política a la que no se le ha dado la suficiente oportunidad, y en lugar de invertir tantos miles de millones de dólares a esta opción, que es no solamente peligrosa, sino segura e indudablemente mortífera, se debería estar dedicando por lo menos la mitad a la otra posibilidad, a la otra alternativa. Muchísimas gracias, doctor. General Roberto Vadillo, una conclusión. Bueno, mira, la conclusión que yo saco, Jorge, en este tema: si Estados Unidos ataca a Siria, el gran perdedor va a ser Barack Obama ante la historia, pero esa historia se le puede recortar. O sea, no va a ser ante la historia como otros presidentes que llegaron sus mentiras a 20 o 30 años. Estas mentiras de Barack Obama van a llegar probablemente en unos meses, todavía estando él en el gobierno, y eso le va a hacer muy difícil realmente gobernar. Por un lado, el gran perdedor de un ataque de Estados Unidos, en primer lugar, va a ser Barack Obama. En segundo lugar, debemos considerar que si Estados Unidos ataca a Siria, dos líderes mundiales muy respetados han opinado, podemos decir casi en contra, el Papa en contra prácticamente, porque el Papa dijo: el día 7 de septiembre es el día de la paz, no queremos guerras, las guerras únicamente destruyen y causan sufrimiento a los pueblos del mundo, ¿no? El Papa, que no debemos olvidar que es, digamos, un referente para 1.300 millones de católicos en todo el mundo, ¿no? Que lo escuchan, que lo oyen, que lo siguen, etcétera. Y por otro lado, y esto a mí me sorprendió realmente, Jorge, me sorprendió gratamente, porque el otro que ha dicho algo no abiertamente en contra de la intervención de Estados Unidos, sino simplemente que va a ser una tragedia para el pueblo sirio y para otros pueblos del Medio Oriente seguramente, ha sido Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, yo lo considero como una persona completamente aliada de Estados Unidos y de Inglaterra. Ha hecho el trabajo favoreciendo siempre a estos imperios, y además, por primera vez, digamos, el Consejo de Seguridad tampoco aprueba un ataque de Estados Unidos contra
un país, digamos, del tercer mundo. Recordemos que todavía contra Irak lograron hacerlo, ¿no? Así es. Y entonces, creo yo, esos tres inconvenientes que tiene el presidente Barack Obama lo han de tener en este momento en una situación muy difícil ante su persona, ante su familia, ante el pueblo estadounidense y ante la historia, Jorge. Muchísimas gracias al general Roberto Vadillo. Tenemos prácticamente 1 minuto con 10 segundos, retomando lo que nos han dicho el doctor Gilberto Conde del Colegio de México, el general Roberto Vadillo. Su servidor se atrevería a resumir de la siguiente forma, y si me equivoco les ruego a los invitados que me corrijan. Uno, por un lado, el problema sirio, de la intervención en Siria, la intervención contra Siria, se trata de continuar con la ofensiva contra los gobiernos verdaderamente nacionalistas en el Medio Oriente, y por el otro lado, de hacer un gran negocio para los complejos militares industriales de los Estados Unidos y de sus aliados. Doctor, estamos correctos, ¿verdad, general? No dije ninguna cosa inadecuada. Ya nos vamos. No, creo que se cortó el doctor Gilberto Conde. Bueno, muchísimas gracias. Mire, tenga en cuenta, por favor, el sufrimiento de millones de personas. 1 de cada 3 iraquíes uno de cada 3 sirios está fuera de su país. En las últimas horas ha emigrado 1 millón de personas, ¿verdad, general? Luego de la amenaza de Obama. Y hoy, en San Petersburgo, donde empezó la revuelta contra los zares, donde cayó el zar Nicolás II, hoy está reunido el grupo de los 20, precisamente con Obama y con Putin. ¿Qué va a pasar? Gracias a Anunciación, gracias a Tere García, gracias mi general, gracias a todo el equipo. Que tengan muy buen provecho. Su servidor Jorge Santa Cruz les dice muy buenas tardes, México.